Bueno chicos, el día de hoy vamos prácticamente a terminar ya la materia. Eh, Terminaríamos con otro procedimiento dentro de los experimentos, sí, los procesos experimentales estadísticos, en este caso con el diseño de experimentos por bloques. Sí, con esto prácticamente habríamos abarcado casi el 90% del sílabo. Por ahí nos faltó un tema de probabilidades y bueno, debido un poco los tiempos, pues quedó pendiente, pero bueno, lo podríamos igual complementar con algunos ejercicios o probablemente el próximo ciclo con algunos temas. Como les había enviado ayer también, no sé si se descargaron este software. Sí, mi intención es ver el día miércoles algunos de los temas que hemos visto de forma manual. Sí, entonces el tema de prueba de hipótesis, el tema de intervalos de confianza, el tema mismo de estos experimentos, lo podemos realizar con un procedimiento un poquito más automatizado dentro de diferentes softwares estadísticos. Y en este caso, SPSS eh, termina siendo el más amigable para este tipo de ejercicios, ya que no conlleva mucho procedimiento matemático, ¿sí? Y al ser un software también bastante eh, amigable o bastante eh, automatizado, sí, es decir, que nosotros simplemente tenemos ya las funciones establecidas y tenemos que ir seleccionando eh, los procedimientos que nosotros deseamos seguir. Entonces eh, va a ser un poquito más sencillo para arrancar, sí. Entonces, si alguien tuvo algún problema, luego me comenta o me envía un correíto para ver alguna solución. Si en el caso no les funciona, siempre pueden bajarse la versión gratuita desde la misma página de IBM. Sí, pero esta versión gratuita solo funciona un mes. Entonces, para este ejercicio, pues nos podría servir. Pero el otro que les había enviado con el link, pues es un tipo de craqueo, de piratería que ya nos permite tener el software indefinidamente. Sí, entonces esa es más que toda la diferencia, porque este es un software que tiene licencias y que teóricamente se debería pagar, pero bueno, se puede también hacer estos procedimientos y obtenerlo de una forma gratuita. Ok. Bueno, la clase anterior me habían preguntado eh, cuántos tratamientos podría tener uno de estos experimentos, ¿sí? Entonces, la respuesta que yo les había dado es que, bueno, puede tener cualquier número de tratamientos, se puede comparar cualquier número de procedimientos, sí, pero siempre esto va a conllevar algún tema de penalización, se podría decir, o algún tema eh, de que las probabilidades, al tener ya muchos tratamientos que comparar, sí, probablemente eh, nuestras probabilidades de cometer un error tipo uno, sí, que es nuestro nivel de significancia, eh, se puede elevar, sí, se puede elevar, dado que vamos a tener que hacer tantas comparaciones, sí que obviamente las probabilidades de que nos equivoquemos se van a ir incrementando según se vaya elevando el número de tratamientos y el número de comparaciones. Entonces, aquí surgen dos conceptos.
si nosotros vamos, o ustedes saben que las pruebas de hipótesis y los niveles de significancia, eh, lo que tratan de medir es una tasa de error tipo 1, ¿sí? Entonces, en este caso igual lo que estamos controlando es una tasa de error tipo 1, ¿sí? Y cuando nosotros establecemos esta tasa de error o este nivel de significancia para hacer las comparaciones de los diferentes eh, tratamientos, ¿sí? Generalmente establecemos la misma tasa. Por ejemplo, en el ejercicio anterior habíamos establecido 0,05, si no estoy mal, como nuestra tasa eh, de significancia, ¿sí? Y a este valor que le hemos dado de 0,05, podemos decir que es una tasa de error de comparación. Sí, tasa de error de comparación. Si, por ejemplo, un nivel de alfa igual a 0,05, entonces este lo que va a servir es para comparar el tratamiento 1 con el tratamiento 2, el tratamiento 1 con el tratamiento 3, el tratamiento 2 con el tratamiento 3, etcétera, ¿sí? Entonces, la probabilidad de cometer un error tipo 1 en cada uno de las comparaciones de forma independiente, sí, obviamente va a ser 0,05. Pero, ¿qué sucede en la estadística? Este es un conjunto de eventos, ¿sí? Es un conjunto de probabilidades que nosotros estamos calculando. Entonces, cada una de las comparaciones está inmersas en un mismo experimento, ¿sí? Es decir, el hecho de que tengamos una tasa de error para comparar el experimento 1, perdón, el tratamiento 1 con el tratamiento 2, ¿sí? Y tener un resultado que puede ser acertado, ¿sí? Significa que la comparación de un tratamiento 1 con el tratamiento 3 podría estar acertado o erróneo, independientemente de lo que suceda con la comparación primera que hemos hecho, ¿sí? Entonces, el hecho de que nos equivoquemos en uno de los procesos ya involucra de que existe un error en todo el experimento, ¿sí? El hecho de que por alguna razón rechacemos equivocadamente nuestra hipótesis nula en cualquiera de las comparaciones ya conlleva a que sea un error general en todo el experimento. Perdón, un ratito que me salió una actualización. Ok, entonces, como les decía, si una cosa es controlar este tipo de error en una comparación individual, sí, pero el hecho de que tengamos todas estas comparaciones que pertenecen al mismo experimento, ¿sí? Genera que el hecho de que yo me equivoque, ¿sí? O tome una decisión errónea en cualquiera de las comparaciones, va a causar que sea un error en todo el experimento, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta tasa de error por comparación, ¿sí? Al momento ya de hacer todas las evaluaciones o las comparaciones, voy a tener una tasa de error por experimentación, ¿sí? Que vendría a ser el conjunto de resultados ya de todas mis comparaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula esta tasa de error por experimentación? Dentro de la estadística, eh, ¿cómo se calculan algunas probabilidades? Sí, existen obviamente varias formas. Por ejemplo, este
este procedimiento que nosotros hemos realizado en encontrar valores Z, valores T, valores F, son procedimientos para encontrar valores de probabilidad en temas específicos, ¿sí? Entonces, va a existir siempre muchas maneras de encontrar probabilidades y una de esas son las probabilidades de eventos independientes, ¿sí? ¿Y cómo se calculan las probabilidades de eventos independientes? Simplemente la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B, ¿sí? Por la probabilidad del evento C y así por la probabilidad de n eventos. Esto voy a ponerlo abajo para que se vea más claro en una línea, ¿sí? Entonces, la probabilidad de eventos independientes, ¿sí? Se calcula con la multiplicación de las probabilidades de cada evento. En este caso, la comparación de cada uno de los experimentos es un evento independiente, que significa que el comparar el evento 1 con el evento 2 no tiene por qué influir en el resultado de comparar el evento 2 con el evento 3. Por lo tanto, son eventos independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es la tasa de error por experimentación? Es la probabilidad de que en ninguno, ¿sí? En ninguna de mis comparaciones yo cometa un error, ¿sí? Es decir, la probabilidad de que en ninguna de mis comparaciones yo cometa un error. En este caso, si yo tengo 3 comparaciones, lo que voy a hacer es multiplicar no el valor de alfa, sino 1 menos alfa, ¿sí? Que representa la probabilidad de no cometer este error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo multiplico el valor de alfa, lo que estoy consiguiendo es la probabilidad de que en los 3 experimentos tenga error. ¿Sí? Entonces, lo que voy a multiplicar es eh, 1 menos 0.05, que es la probabilidad de no cometer ese error, ¿sí? Porque yo lo que quiero saber es la probabilidad de no cometer el error en todas las comparaciones, ¿sí? Si yo multiplico el nivel de alfa, lo que estoy consiguiendo es la probabilidad de cometer error en en las 3 comparaciones, ¿sí? Entonces lo que vamos a multiplicar es 1 menos 0.05, ¿sí? Es decir, 0.95, lo voy a escribir ya directamente, 3 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 3, en este caso, comparaciones, tomando a colación el ejercicio que habíamos hecho la clase anterior, que eran 3 experimentos. Si yo tengo 4, tengo que multiplicar, sí, todas las veces que yo estoy comparando los experimentos. Es decir, si yo tengo 4, va a ser 1 versus 2, 1 versus 3, 1 versus 4. Si ya tengo 3, 2 versus 3, 2 versus 4, tengo 5 y 3 versus 4 ya tengo 6. Sí, por lo tanto, si tengo 4 tratamientos, ya tengo 6 comparaciones y tengo que multiplicar 6 veces esa tasa de no cometer el error tipo 1, ¿sí? Entonces multiplico estas 3 tasas y me va a salir 0.8574, ¿sí? 0.8574, esto es igual entonces a la probabilidad, ¿sí? Que en mis 3 comparaciones no cometa, o en mis 3 comparaciones, eh, sí, no comete error tipo 1. Es decir que en los 3 casos las decisiones se han hecho correctamente, ¿sí? Pero ¿qué sucede entonces? Como les digo, cada vez que se va aumentando tratamientos, se va disminuyendo este valor de probabilidad, ¿sí? Si ustedes van aumentando más valores
¿sí? De 0,95, este valor obviamente se va a ir reduciendo constantemente. Eso quiere decir que entre más tratamientos tenga, mi probabilidad de no cometer un error tipo 1 va a ir disminuyendo constantemente, ¿sí? Es decir, que tengo mucho más riesgo de cometer un error tipo 1, es decir, de en alguna de las comparaciones, ¿sí? Tener una conclusión errónea. Entonces, eso es un poco, se podría decir, las consecuencias si yo quiero comparar muchos tratamientos, ¿sí? Entonces, por eso les comentaba que probablemente algo óptimo es comparar eh, de 3 a 5 tratamientos, ¿sí? Para que la probabilidad de no cometer un error tipo 1 no sea tan baja, ¿sí? Obviamente con 0,95 vamos a tener 0,85. Si ya tenemos 5 tratamientos, eso va a disminuir considerablemente. Entonces, entre más tratamientos tenga, sí, lo más aconsejable es utilizar niveles de alfa más altos. ¿Sí? Por ejemplo, 0,99, ¿sí? Para que mi probabilidad eh, de cometer o de no cometer un error tipo 1, ¿sí? No disminuya tanto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 0,99 nos va a dar a 97,02, ¿sí? Entonces, ya utilizando un alfa de 0,01, ¿sí? Lo que significa una tasa de no cometer el error tipo 1 de 0,99, en 3 experimentos, ¿sí? O sí, en 3 experimentos, que en este caso va a ser 3 comparaciones, mi probabilidad de no cometer un error tipo 1 en todo el experimento va a ser del 0,97. Entonces, si ven cómo eh, ha variado considerablemente versus un alfa de 0,05. Entonces, entre más experimentos tengamos, lo más recomendable es disminuir el valor de alfa, ¿sí? Para poder controlar un poquito esta probabilidad de no cometer error tipo 1 en todo el experimento, ¿sí? En todo el experimento. Entonces, eso un poquito respondiendo a la pregunta que me había hecho un compañero en la clase anterior. Sí, esto no va a ser evaluado, pero es importante conocerlo, ¿sí? Para eh, que en algún momento, si ustedes desean hacer un experimento, por ahí tienen la oportunidad de trabajar en investigación, ¿sí? Eh, lo puedan tener en cuenta al momento de hacer las evaluaciones, ¿sí? Otra recomendación que, por ejemplo, hace el libro es que si yo quiero tener, por ejemplo, un alfa de 0,05 del experimento, ¿sí? Por experimentación, lo que tengo que hacer es dividir mi alfa para 3, ¿sí? Divido mi alfa para 3, esto me va a quedar 0,017, ¿sí? Este vendría a ser entonces el nivel de alfa que yo utilizaría en cada una de las comparaciones si yo quisiera tener un alfa experimental de 0,05. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo voy entonces a restar 1 menos 0,017 me va a quedar entonces 0,983, ¿sí? Esta va a ser entonces la probabilidad de no cometer un error tipo 1 en cada uno de los experimentos. Y si yo multiplico entonces esta tasa las 3 veces,
¿sí? Que me conlleva este experimento, voy a tener aproximadamente una tasa de 0,95 aproximadamente. ¿Sí? Eso quiere decir que la probabilidad de no cometer un error tipo 1 es del 95% y por lo tanto la probabilidad de cometer al menos un error tipo 1 dentro del experimento va a ser de 0,05. ¿Sí? Entonces, es como una manera muy aproximada si yo quiero establecer un alfa por experimentación, ¿sí? Por ejemplo, del 0,5 o del 0,10, lo que tengo que hacer es dividir ese alfa para el número de experimentos que yo voy a comparar, ¿sí? Y de esa manera ya tengo una tasa de alfa global de experimentación, tal vez de 0,05, que era una tasa que yo estaba buscando, ¿sí? Listo, chicos. Esto dentro de una parte conceptual, sí, de entender un poquito de el hecho de que yo tenga más experimentos, perdón, más tratamientos dentro del experimento, me va a conllevar a probablemente cometer una equivocación dentro de las comparaciones de los experimentos eh, más alta, sí, que cuando tengo menos experimentos. Ok, listo. Eso entonces por la parte del número de tratamientos que yo puedo tener. Vamos a ver entonces la siguiente parte, sí, o el siguiente diseño, que se denomina diseño por bloques, sí. También aleatorio, o sea, al final termina siendo todo de forma aleatoria. Sí, el hecho de decir aleatorio quiere decir que la manera en que nosotros eh, establecemos la muestra y las unidades experimentales siempre son de forma aleatoria, ¿sí? Es decir, que no están sesgados o no están puestos por alguna característica o algún patrón, sino que todo es de forma aleatoria. Sí, eso obviamente conlleva que los resultados sean mucho mejor, ¿sí? Porque estamos evitando temas de sesgo, ¿sí? Entonces siempre para temas de muestra, salvo excepciones, vamos a manejar siempre con diseños aleatorios. ¿Ok? ¿Cuál es entonces la principal característica de este diseño por bloques? ¿Sí? La característica es que eh, comparando el experimento o el diseño de experimento que habíamos hecho la clase anterior, ¿sí? En este caso, cada una de las unidades experimentales va a pasar por cada uno de los tratamientos, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener un tratamiento A, un tratamiento B y un tratamiento C, ¿sí? En el caso anterior, si por ejemplo teníamos 15 unidades experimentales, ¿sí? Íbamos a tener 5 para el tratamiento A, 5 para el tratamiento B y 5 para el tratamiento C, ¿verdad? Eh, las personas que estaban en el tratamiento A simplemente desarrollaban el tratamiento A, se obtenía el resultado y se analizaba. Las personas que estaban en el tratamiento B, ¿sí? Realizaban este procedimiento, se obtenían los resultados y se procesaba. Y caso similar en el tratamiento C. Lo que va a suceder ahora es que van a venir 5 personas, suponiendo que son 5 personas por tratamiento, y van a probar primero el tratamiento A, ¿sí? Luego, las mismas 5 personas van a probar el tratamiento B, ¿sí? Y luego las mismas 5 personas van a probar el tratamiento C, ¿sí? Es decir, que en este caso, teóricamente solo vamos a tener 5 unidades experimentales diferentes, ¿sí? Es decir, 5 que van a probar el tratamiento A, las mismas 5 van a probar el tratamiento B
y las mismas 5 van a probar el tratamiento C. Es decir, todos van a probar los tratamientos y en base a eso se va a obtener los resultados de cuál es el mejor tratamiento. ¿Qué es lo que queremos controlar con estos diseños por bloques? Sí, es un poco la variación entre las unidades experimentales. ¿Sí? Es decir, al ser las mismas personas, por dar un ejemplo que estamos hablando de personas, los que pasen por cada uno de los procedimientos, ¿sí? Disminuimos un poco la variabilidad entre las unidades experimentales, porque obviamente sabemos que si son 5 personas diferentes para cada una de los procedimientos, obviamente esa muestra puede tener bastante variabilidad. Si por ejemplo en el grupo A me podría tocar gente realmente que es buena en esa tarea y por algún azar, sí, de la muestra me podría tocar que las personas del grupo B realmente no eran buenas en realizar la tarea, sí, y ahí se me va a crear un problema de variabilidad y de sesgo, sí. Entonces, al yo utilizar las mismas personas en cada uno de los tratamientos, estoy disminuyendo ese riesgo o ese factor, ¿sí? Porque yo sé que, oh, por ejemplo, si las 5 personas que elegí para los 3 procedimientos son buenos, ¿sí? Yo sé que obviamente van a rendir de la misma forma para los siguientes tratamientos. O si, por ejemplo, son malos, ¿sí? Obviamente, pues me aseguro de que en los siguientes tratamientos es la misma característica, no son buenos, entonces voy a tener prácticamente el mismo comportamiento y a la final lo que estoy midiendo son los resultados, más no, eh, más no está influenciado por si el grupo A era mejor que el grupo B en ciertas características técnicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ayuda este diseño por bloques. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Suponiendo que se va a hacer ya un experimento en la vida real, es que los tratamientos van a ser asignados también de forma aleatoria, ¿sí? Es decir, viene una primera persona y suponemos que hace primero el A, luego el B y luego el C, ¿sí? Viene una segunda persona y aleatoriamente se les elige. Entonces puede que esta segunda persona hace primero el B, luego el A, luego el C, ¿sí? Una tercera persona puede que empiece primero por el C, luego por el B y luego por el A, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces la designación de los tratamientos tiene que ser de forma aleatoria. ¿Por qué? Porque si yo sigo un patrón para todos los personas, si es decir, todos hacen primero el A, todos lo hacen primero el B y todos luego hacen primero el C, eh, se va a generar un sesgo, ¿sí? Porque obviamente al ya realizar un primer tratamiento, va a influir de cierta manera en la forma de realizar el segundo tratamiento e influir de cierta forma en realizar el tercer tratamiento. Entonces, obviamente quedaría muy sesgado si todas las personas hacen primero el A, luego el B y luego el C. Entonces, lo que se hace es designar de forma aleatoria a cada uno de las unidades experimentales, empezar por diferentes tratamientos, ¿sí? Entonces uno va a empezar por el A, otro grupo va a empezar por el C y otro grupo va a empezar por el B. De esta manera se disminuye un poco eh, esta, se podría decir, em, influencia, ¿sí? De el haber realizado primero un tratamiento y luego realizar un siguiente tratamiento. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la característica de este experimento, ¿sí? Obviamente, eh, tanto este tratamiento o este experimento como el que habíamos visto la semana anterior, va a depender mucho de la circunstancia en el cual se desarrolla el experimento para nosotros determinar cuál es la forma más óptima de realizar este experimento. Listo, entonces vamos a pasar con los cálculos, ¿sí? Realmente el procedimiento
es muy similar o la lógica es muy similar, ¿sí? Vamos a calcular variaciones entre los tratamientos, ¿sí? Variaciones entre los individuos y también vamos a analizar variaciones entre los bloques, ¿sí? Es una nueva variación que se va a sumar a este experimento, por lo tanto vamos a tener que hacer un cálculo extra, ¿sí? Y en base a esto calculamos un valor f, ¿sí? Y determinamos la probabilidad para determinar si existe diferencias o no en los tratamientos. Muy similar a lo anterior, vamos a tener dos pruebas de hipótesis. ¿Sí? La primera, la nula, en el cual nos dice que todos los tratamientos son iguales, y una alternativa en el cual nos dice que por lo menos un tratamiento va a diferir del resto. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir el ejercicio que se encuentra dentro del libro. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que, bueno, como resultado de un estudio para medir la fatiga y el estrés de los controladores de tráfico aéreo, se propusieron modificaciones y rediseños a su estación de trabajo, ¿sí? Después de evaluar varios diseños, se seleccionaron tres alternativas consideradas con el mayor potencial para reducir el estrés en los controladores. La pregunta clave es en qué medida difieren estas tres alternativas en su efecto sobre el estrés de los sujetos de estudio. Entonces, para responder esta pregunta, nos dice es necesario diseñar un experimento que proporcione mediciones del estrés de los controladores de tráfico aéreo. Entonces, aquí haciendo un contexto del por qué podríamos utilizar en este caso el diseño de bloques, ¿sí? Con respecto al diseño completamente aleatorio que vimos la clase anterior, ¿sí? Nos dice que, por ejemplo, las personas que trabajan ahí difieren de forma significativa en su habilidad para manejar situaciones estresantes, ¿sí? Eh, por lo que para un controlador implica una gran tensión, para otra persona puede ser solo un estrés moderado e incluso pequeño. Entonces, en este caso, eh, ¿por qué utilizar este procedimiento? Sí, por la variabilidad que puede existir al momento de que las personas juzguen qué es un nivel de estrés o no. Sí, entonces nos dice, por ejemplo, para una persona puede ser una situación bastante estresante, ¿sí? Mientras que para otra persona esa misma situación puede que no sea muy estresante. Sí, entonces va a existir una diferencia en los criterios de estrés y por lo tanto es mejor que todo un grupo pruebe las diferentes metodologías y de esta manera no vamos a tener una variación sí, o una mala interpretación de los niveles de estrés entre cada uno de los tratamientos. Entonces, de esta manera es más recomendable utilizar el procedimiento por bloques. ¿Sí? Entonces, bueno, se diseñan esas tres metodologías y eh, se seleccionan 6 controladores, ¿sí? Y realiza una prueba de estrés. Entonces, cada uno de ellos va a responder eh, con el nivel de estrés que significa entonces cada una de las metodologías. Voy a copiar la tablita. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos la primera metodología, la segunda y la tercera, sí, que son nuestros tratamientos,
y tenemos un bloque de 6 personas. Aquí sí es muy importante, en el caso anterior habíamos dicho que eh, un primer tratamiento puede tener 5 personas, un segundo puede tener 7 y un tercero puede tener 8, por ejemplo. Sí, en este caso, todos los tratamientos van a tener el mismo número de personas, ¿sí? Porque obviamente si yo tengo en este caso los 6 controladores, los 6 tienen que evaluar los 3 sistemas o las 3 metodologías. Por lo tanto, siempre vamos a tener el mismo número de N, ¿sí? O el mismo número de unidades experimentales en cada una de las metodologías. Entonces, esto muy importante. Se ha realizado entonces, según este experimento, una evaluación de el estrés para los diferentes controladores aéreos. Entonces, por ejemplo, el controlador 1 ha dicho que el nivel de estrés obtenido para la metodología 1 es 15, ¿sí? El nivel de estrés para la metodología 2 ha sido 15 y el nivel de estrés para la metodología 3 o C ha sido 18, ¿sí? Entonces, cada uno de los controladores pasó de forma aleatoria por las 3 metodologías, evaluó cuál ha sido su nivel de estrés en cada una de las metodologías y se procesaron cada uno de los resultados. Entonces, en base a esto queremos determinar si existe alguna diferencia entre las metodologías y en este caso, que es lo que buscamos, obviamente, que sea una metodología en el cual genere menor estrés a los controladores. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a tratar de buscar si alguna metodología planteada va a generar menor estrés para los controladores. En este caso, solo nos vamos a quedar en el hecho de que existe una diferencia, es decir, de que sabemos que una de las metodologías, sí, es diferente o da diferentes resultados que las otras metodologías, pero no vamos a realizar una prueba al detalle, ¿sí? Para saber cuál de las metodologías es la menor. Simplemente nos vamos a quedar en que existe una diferencia, ¿sí? Y no vamos a determinar, como lo hicimos en el caso anterior, una prueba de Fisher para determinar cuál de estas metodologías es la que varía específicamente. ¿Sí? Entonces, otra de las diferencias en este procedimiento. ¿Cuáles van a ser entonces los pasos a seguir? Sí, igual, voy a copiar una tablita para ganar un poquito de tiempo. Estos terminan siendo a veces procedimientos un poquito largos de realizar, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir calculando como valores generales de mis tratamientos y de mis bloques para luego aplicarlo dentro de las fórmulas correspondientes? Entonces, en el caso anterior habíamos visto, sí, que lo que teníamos que calcular era la media por tratamiento y la varianza y desviación estándar por tratamiento, ¿sí? Entonces, en este caso, algo similar, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es calcular la media por cada uno de los tratamientos, es decir, voy a sumar todos los valores correspondientes a la metodología A, ¿sí? Y dividir para el número de controladores que existe. Lo hago para el sistema A, para el sistema B y para el sistema C, ¿sí? Y también voy a obtener la media por bloque, ¿sí? La media por bloque, es decir, voy a sumar eh, todos los resultados del controlador 1 y dividirlos para 3, ¿sí? Obviamente para el número de tratamientos que estamos utilizando. Todos los valores del controlador 2, ¿sí? Y dividirlo para 3
todos los valores del controlador 3 y dividirlos para 3, y de esta manera obtengo un valor de media por bloque para cada uno de los controladores, ¿sí? Entonces, primer paso que nosotros tenemos que hacer, calcular la media para cada uno de los tratamientos y la media para cada uno de los controladores o cada uno de la unidad experimental. ¿Ok? Y finalmente sacamos la media general. Sí, la media general, recuerden que es la sumatoria de todos los valores dividido para el total de en este caso, resultados de las unidades experimentales. ¿Sí? En este caso son 18, ¿sí? La sumatoria de estos valores es igual a 252, por lo tanto, divido para 18 estos valores. ¿Sí? Y de esta manera obtengo mi media general del experimento. Entonces, tres valores que vamos a utilizar dentro de las formulitas: media de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Media de cada uno de los bloques y la media general del experimento. Entonces, este va a ser el primer procedimiento que vamos a realizar. Una vez calculado estos valores, ¿sí? Podemos entonces ir desarrollando nuestras formulitas. La prueba de hipótesis, es decir, eh, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿sí? Van a ser exactamente igual que en el ejercicio anterior. ¿Sí? Hipótesis nula, la media de todos los tratamientos es igual, y vamos a anotarlo. Sí, entonces la media del tratamiento 1 va a ser igual a la media del tratamiento 2 y va a ser igual a la media del tratamiento 3. Y la hipótesis alternativa nos dice que la media del tratamiento 1 puede diferir de la media del tratamiento 2 y esta puede diferir de la media del tratamiento 3. Sí, pero recuerden que esta prueba alternativa solo nos dice que por lo menos una de las medias varía del resto. Sí, por lo menos una varía del resto. Entonces, eso conlleva el rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, hipótesis se plantea de la misma forma. ¿Cuáles son ahora las formulitas que vamos a utilizar? Sí, igual las voy a establecer por aquí. Entonces vamos a seguir un paso a paso, que en este caso es primero calcular la suma total de cuadrados, si a diferencia que lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, que prácticamente se calculaba ya en la tabla nova, si en este caso va a ser el primer paso. Luego vamos a calcular la suma de cuadrados debido al tratamiento. Recuerden que esa es la variación que se da entre los tratamientos. Y luego la suma de los cuadrados debido a los bloques, es decir, la variabilidad que va a existir entre cada uno de los controladores en este caso. ¿Sí? Una vez determinado esos valores, simplemente vamos a encontrar la suma de los cuadrados debido al error, ¿sí? Utilizando estos tres valores como unas sumas y restas. ¿Ok? Y el estadístico F va a ser exactamente el mismo, el cuadrado medio de los tratamientos dividido para el cuadrado medio del error. ¿Sí? Conseguimos ese valor F y lo revisamos en la tablita y determinamos si se rechaza o no se rechaza nuestra hipótesis nula.
¿Ok? Entonces vamos a ir un poco revisando estas formulitas. Entonces, primer paso, calcular la suma total de los cuadrados. Sí, la suma total de los cuadrados viene dada entonces por esta fórmula. K, recuerden que representa, ¿sí? Representa el número de tratamientos, ¿sí? Y B, en este caso, va a representar el número de bloques, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice en este caso? ¿Sí? La sumatoria de cada uno de los valores del tratamiento 1 y del bloque 1 menos x media elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a ser primer elemento menos x media, ¿sí? Más segundo elemento menos x media general al cuadrado, más tercer elemento menos x media al cuadrado, y así con los 18 elementos que en este caso constituyen el experimento, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir haciendo. No voy a escribir toda la formulita porque en este caso, o todos los valores, ¿sí? Porque en este caso son 18 elementos, entonces me va a tomar bastante espacio, ¿sí? Pero lo importante es saber cuáles son los valores que yo voy a ir eligiendo, ¿sí? Entonces va a ser, podemos ir en cualquier orden, obviamente, ¿sí? Puede ser 15 menos 14 elevado al cuadrado, más 15 menos 14 elevado al cuadrado, más 18 menos 14 elevado al cuadrado, y así con todos los valores, ¿sí? O podemos ir en forma descendente, 15 menos 14 elevado al cuadrado, más 14 menos 14 elevado al cuadrado, más 10 menos 14 elevado al cuadrado, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los elementos. Sí, entonces voy a coger de ejemplo los cuatro primeros, 15, 15, 18 y 14, y el último que va a ser 13. Entonces, suma total de los cuadrados va a ser 15 menos 14 al cuadrado, más el siguiente valor que era 15 menos 14 al cuadrado, más 18 menos 14 al cuadrado, ¿sí? Luego, el otro valor que teníamos, siempre me olvido, 14 nuevamente, ¿sí? Más 14 menos 14 al cuadrado, y así sucesivamente con absolutamente cada uno de los valores de mi matriz, hasta llegar hasta el último valor, que en este caso era 13 menos 14 al cuadrado. Esta va a ser, por lo tanto, la suma total de mis cuadrados, ¿sí? El resultado que voy a obtener, ¿sí? Y que ustedes lo pueden corroborar, va a ser igual a 70. Es muy importante que vayan corroborando estos valores para que vayan practicando dentro de la calculadora. A veces sucedía, sí, en los cursos anteriores que, por ejemplo, eran tan largas eh, de meter estos datos, sí que no daba en toda la calculadora. Llegaba un punto en el que ya la calculadora no aceptaba más valores, entonces a veces lo hacían en dos partes, sí, para no tener este problema de que no daban todos los valores dentro de la calculadora. ¿Ok? Entonces, primer paso, suma total de los cuadrados, ¿sí? Y lo vamos a calcular de esta manera. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? La suma total de los cuadrados debido al tratamiento. ¿Sí? Recuerden que esto
lo que nos ayuda a medir es la variabilidad que existe entre cada uno de los tratamientos, ¿sí? La variabilidad que existe entre cada uno de los tratamientos. Entonces, ¿qué nos dice la formulita? Perdón que se me fue por aquí. Ok. ¿Qué nos dice entonces la formulita? Que vamos a sumar cada una de las medias de los tratamientos, ¿sí? Menos la media general elevado al cuadrado y todo eso multiplicado por el número de bloques que nosotros tenemos. En este caso, 6, ¿sí? Entonces, media de los tratamientos menos media general elevado al cuadrado y todo eso multiplicado por el número de bloques, que en este caso es 6 controladores. Como obviamente los 6 controladores se van a repetir, ¿sí? Simplemente en este caso lo que está haciendo es sacar un factor común, ¿sí? Porque en teoría, como lo hacíamos en el caso anterior, multiplicábamos por esta expresión, ¿sí? El tamaño n de cada uno de los tratamientos. En este caso, como todos se repiten, simplemente lo saco como factor común y lo multiplico al final. Entonces, suma de los cuadrados del tratamiento va a ser igual a 6, ¿sí? Que es el número de bloques o de controladores que yo tengo en este caso, ¿sí? Y en este caso solo vamos a tener 3 términos, ¿verdad? Entonces, el primero que va a ser la media 13.5, el segundo que va a ser 13 y el tercero que va a ser 15.5. Entonces tenemos media del primer tratamiento menos media general al cuadrado más media del segundo tratamiento menos media general al cuadrado y más media del tercer tratamiento, ¿sí? Menos media general al cuadrado y todo eso multiplicado por 6, ¿sí? Esto, por lo tanto, como resultado voy a obtener 21, ¿sí? Y lo pueden ustedes también corroborar. Entonces tengo suma de los cuadrados del tratamiento igual a 21, ¿sí? Noten que todavía no estamos sacando el cuadrado medio, por ejemplo, del tratamiento, ¿sí? Simplemente estamos sacando la suma de los cuadrados del tratamiento. Recuerden que esta era la parte del numerador, ¿sí? De el cuadrado medio de los tratamientos. Luego vamos a sacar el cuadrado medio de los tratamientos y del error, que nos va a ayudar a calcular el estadístico F. Ok, entonces ya tenemos suma de Profe, cuadrados. una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué iba el 6 allí? Porque este es el número de controladores que tenemos en este caso, ¿sí? O el número de unidades experimentales por cada tratamiento. ¿Sí? En este caso, los bloques, ¿sí? La fórmula nos dice que es B, es el número de bloques, en este caso, 6 bloques, ¿sí? Cada controlador viene a ser un bloque, ¿sí? Y por lo tanto, el tamaño de muestra de cada uno de los tratamientos, que en este caso es 6, va a ser el valor de B, y en este caso son los 6, ¿sí? Sí, profe. Listo. Siguiente paso, suma de los cuadrados
debido a los bloques. En este caso, lo que vamos a medir es la variabilidad de los diferentes controladores, ¿sí? Es decir, la variabilidad que puede existir entre una unidad experimental con otra unidad experimental, ¿sí? En este caso, ¿qué va a ser? La media de cada uno de los bloques menos la media general al cuadrado multiplicado por el número de tratamientos, en este caso K. ¿Sí? En el caso anterior teníamos 3 términos que corresponden a los 3 tratamientos. En este caso vamos a tener 6 términos que corresponden a cada uno de los 6 controladores multiplicados por el número de tratamientos, que en este caso son 3. Entonces, de igual manera, el 3 va a multiplicar a toda la expresión, ¿sí? Y luego vamos a ir tomando las medias de cada uno de los bloques. Entonces, si me voy de nuevo a mi tablita, sí, voy a ir tomando estos valores. 16, 14, 12, 14, 15, 13. Sí, yo como ya me conozco no me voy a acordar. Así que momentáneamente lo voy a copiar para ir viendo estos valores. Sí, entonces vamos a tener 16 menos 14, que es la media general al cuadrado, más 14 menos 14 al cuadrado, más 12 menos 14 al cuadrado. Sí, voy a continuar acá abajo, más 14 menos 14 al cuadrado, más 15 menos 14 al cuadrado y más 13 menos 14 al cuadrado. Bueno, lo he hecho así para que todo me entre en la pantallita, ¿sí? Esto ya puedo borrar. Entonces vamos a tener la sumatoria de cada media de los bloques o cada media de los controladores en este caso, menos mi media general elevado al cuadrado. Y todo esto multiplicado por el número de tratamientos, que va a ser en este caso igual a 3. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado de este valor me va a dar igual a 30. ¿Sí? Igual lo pueden ir corroborando para que comprueben que el procedimiento está correcto. Ok, y finalmente, una vez que hemos encontrado estos valores, lo que vamos a calcular es la suma de los cuadrados debido al error, ¿sí? Y recuerden que si la suma total de cuadrados va a ser igual, en el caso anterior, la suma total de cuadrados, ¿sí?, era igual a la suma de los cuadrados del tratamiento más la suma de los cuadrados del error. En este caso se suma también la suma de los cuadrados debido a los bloques, ¿sí? Entonces, la suma de los cuadrados del error más la suma de los cuadrados de tratamiento más la suma de los cuadrados de los bloques va a ser igual a la suma total de cuadrados. Como ya tenemos estos tres valores, despejamos, ¿sí?, la suma total de cuadrados eh, menos la suma total de tratamientos y la suma total de bloques va a ser igual a la suma del cuadrado del error, simplemente porque hemos despejado de la suma de el error, los tratamientos más los bloques, ¿sí? Hemos despejado el error y de esta manera conseguimos ya este valor. ¿Sí? Si ya tenemos esto, simplemente los vamos a utilizar para encontrar la suma de los cuadrados
del error. En este caso, entonces, teníamos suma total de cuadrados era igual a 70 menos 21 y menos 30. 70 menos 21 y menos 30. ¿Sí? Esto nos va a dar igual a 19. ¿Ok? Y ya tenemos entonces la suma de los cuadrados del error. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para el estadístico F? ¿Sí? Lo que necesitamos es el cuadrado medio de los tratamientos dividido para el cuadrado medio del error. Estadístico F, cuadrado medio de los tratamientos menos cuadrado medio del error. ¿Cómo calculamos entonces cuadrado medio de los tratamientos? Recuerden que el cuadrado medio de los tratamientos viene a ser la suma de los cuadrados del tratamiento dividido para los grados de libertad de ese valor, ¿sí? En este caso, la suma de los cuadrados del tratamiento es igual a 21 y los grados de libertad va a ser K menos 1, ¿sí? Es decir, número de tratamientos menos 1, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser 21 sobre 2, ¿sí? Y obviamente 10.5. ¿Sí? Entonces, muy importante. Cuadrado medio de los tratamientos, ¿sí? Es la suma total de cuadrados de los tratamientos dividido para grados de libertad para el tratamiento, que es número de tratamientos menos 1 igual a 2, y con este valor tengo el cuadrado medio de los tratamientos. Y cuadrado medio del error, ¿sí? Tengo que la suma es 19, ¿sí? Y los grados de libertad, déjenme corroborar. Los grados de libertad van a ser igual a la multiplicación, ¿sí? Esto lo voy a poner así, la multiplicación entre el número de tratamientos menos 1 por el número de bloques menos 1. ¿Sí? Grados de libertad entonces para el cuadrado medio del error. Grados de libertad es igual a K menos 1 por B menos 1. En este caso, 3 menos 1 igual a 2, ¿sí? 6 menos 1 igual a 5. Por lo tanto, esto es igual a 10. ¿Sí? Grados de libertad igual a 10. En este caso, por lo tanto, me va a quedar 19 para 10. ¿Sí? Listo, entonces tengo ya los valores. Esto, bueno, queda 1.9. ¿Sí? Por lo tanto, el estadístico F va a ser el 10.5 dividido para el 1.9. ¿Sí? ¿Qué resultado me da entonces este valor? 5.53. 5.53. Vamos a utilizar un nivel de alfa. Sí, en este caso podríamos utilizar un nivel de alfa de 0.01. ¿Sí? Ya sabemos entonces que los grados de libertad para el numerador son igual a 2 y los grados de libertad para el denominador son
igual a 10. Entonces, vamos a buscar esto en la tablita. Voy a buscar la tablita. Ok. Vamos a buscar iguales. Sí, entonces como empezábamos, recuerden, grados de libertad del denominador, ¿sí? Entonces tenía 10, sigo bajando, ¿sí? Grados de libertad del denominador, entonces tengo 10. Grados de libertad del numerador, 2, ¿sí? Por lo tanto, se encuentra entre estos valores de aquí. El valor que había obtenido, 5.53, ¿sí? Si yo me voy a mi tablita, entonces 5.53 está entre 0.01 y 0.025. ¿Ok? 0.01 y 0.025. Por lo tanto, el valor de probabilidad para 0. Perdón, el valor de probabilidad para el f que hemos calculado va a ser mayor a 0.01, ¿sí? El valor de probabilidad para el estadístico f va a ser mayor a 0.01. Eso significa que el valor de probabilidad es mayor al alfa que habíamos establecido como 0.01, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cuál es nuestra conclusión? Que no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Dado que el valor P es mayor al valor de alfa, que en este caso lo habíamos establecido como 0.01, no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Sí, con un valor de significancia de 0.01, ¿sí? La media de estrés de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Son iguales para todos, ¿sí? Básicamente esta es la conclusión, que no existe diferencia entonces entre las diferentes metodologías a un nivel de significancia de 0.01, es decir, que ninguna de las metodologías proporciona ni un mayor nivel de estrés ni un menor nivel de estrés, sino que todas las metodologías prácticamente generan el mismo nivel de estrés para los diferentes controladores aéreos, ¿sí? Entonces, esta es la conclusión que nosotros podemos llegar, dado que no se rechaza la hipótesis nula. Si por el contrario se hubiera rechazado, si la conclusión hubiera sido que por lo menos uno de los tratamientos o una de las metodologías genera un resultado diferente en la media de estrés de los controladores, ¿sí? En el caso que hubiéramos rechazado la hipótesis nula. Como no se ha rechazado, por lo tanto, no existe diferencia en los tratamientos y cada uno de los tratamientos da resultados iguales en el nivel de estrés para los controladores aéreos, ¿sí? Ese sería, por lo tanto, el resultado y la conclusión final. Finalmente, lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, que es determinar la tablita ANOVA, ¿sí? Igual lo que voy a hacer es colocar la tablita ANOVA con la representación de cada uno de sus valores y luego
la tablita que ya está llenada con este ejercicio. Sí, entonces, esta es la tablita nova, prácticamente similar a la anterior. Lo único que vamos a agregar acá es la variación por bloques. Sí, que en el caso anterior solo teníamos tratamientos, error y total. En este caso, como también estamos midiendo la variabilidad entre cada uno de los individuos o cada uno de los controladores, agregamos entonces este valor por bloques. ¿Sí? Entonces tenemos fuente de variación, tratamientos, bloques, error total, suma de los cuadrados de cada uno de los valores, grados de libertad para cada uno de los valores, ¿sí? K-1 para tratamientos, B-1 para bloques, es decir, en este caso 6-1. El error, que habíamos dicho que es la multiplicación de K-1 por B-1, y del total, que va a ser el número total de unidades experimentales, o en este caso de resultados, que son 18-1, ¿sí? El cuadrado medio, que es la división de la suma de cuadrados para los grados de libertad. Para cuadrado medio del total ya no existe ese valor, solo cuadrado medio de tratamiento, de bloque y del error. Sí, y finalmente el valor F y el valor P. ¿Sí? Recuerden que nosotros simplemente aquí ponemos el valor P mayor a 0,1, menor a 0,1, mayor a 0,5, menor a 0,5, ¿sí? Porque obviamente de forma manual no podemos conseguir ese valor exacto. Y entonces vamos a copiar los resultados, que en este caso sería esta tablita de acá. Sí, la pego y la copio. Y la comparamos entonces con ya los valores, ¿sí? Entonces, suma de cuadrados para el tratamiento 21, suma de cuadrado para bloques 30, suma cuadrado para el error 19, suma total 70. Si es lo que les decía, la suma de estos tres valores me va a dar el total, ¿sí? Y ese 19 yo lo calculo despejando la suma de los cuadrados del error nada más de esta sumatoria de cuadrados. Luego grados de libertad, 3 menos 1 igual a 2, 6 menos 1 igual a 5, y la multiplicación entre 2 por 5 igual a 10, ¿sí? Y como pueden darse cuenta, también la sumatoria de grados de libertad es igual a la sumatoria de grados de libertad del total, ¿sí? Que sería 17, o también se lo puede calcular como el número total de unidades que existieron, 18 menos 1. Cuadrado medio, división de suma de cuadrados para el grado de libertad respectivo. El valor f, ¿sí? Cuadrado de tratamientos dividido para cuadrado del error, ¿sí? Cuadrado medio. Y el valor p, que en este caso, bueno, el libro nos da el valor exacto, 0.024. Nosotros habíamos determinado que era mayor a 0.01, ¿sí? Que efectivamente sucede esto. Y de esta manera, esta es nuestra tablita NOVA resumen de nuestro experimento. Y eso sería entonces, chicos, realmente para este experimento simplemente lo vamos a dejar hasta ahí, sí, porque eh, no se contempla el procedimiento para determinar, en el caso de que se rechace la hipótesis nula, cuál de los tratamientos es el que efectivamente se diferencia del resto. ¿Sí? Entonces, solo para el primer caso vamos a hacer ese procedimiento. Para los ejercicios por bloques, simplemente lo dejamos establecido en si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula y se genera este cuadro de resumen. Listo, chicos. No sé si tienen alguna duda. No, bueno.
Entonces, para el día de mañana les voy a dejar igual una tarea para que lo desarrollen durante todo el día, ya que estos ejercicios, pues, sí llevan un poquito más de tiempo, entonces para que no estén apresurados en las 2 primeras horas, ¿sí? Y el día miércoles vamos a trabajar en el software, ¿sí? Si es que alguien tiene algún problema, como les había comentado, me manda un correíto o me escribe, ¿sí? Para ver cómo se lo puede solucionar. Eh, y lo que vamos a hacer es, obviamente les voy a explicar algunos de los temas que hemos visto y mandarles un trabajito para que lo desarrollen durante toda la semana en este software, ¿sí? Entonces el trabajo básicamente es desarrollarlo, obtener los resultados y hacer un trabajito bien estructurado, ¿sí? Con su introducción, con algún alguna descripción de las variables, etcétera, ¿sí? Con conclusiones, entonces va a ser ya un trabajito un poco más completo, ¿sí? Para que igual vayan eh, adaptándose un poquito porque ya en los siguientes ciclos, que son análisis más completos, pues yo siempre les pido que sea un trabajo integral, ¿sí? Es decir, con su introducción, con su análisis de datos, con sus resultados, con sus conclusiones, etcétera, ¿sí? Entonces, más o menos va a ser esa metodología. Y de ahí la próxima semana, yo creo que ya vamos a tomar la evaluación final, ¿sí? Igual, eh, a mí siempre me gusta que, eh, en este caso, que sí lo puedo hacer, ustedes tengan la última semana también libre para sus otros exámenes, si no se les acumule mucho. Entonces, como en mi caso, prácticamente hemos abordado ya todos los temas, la próxima semana, el día lunes, podríamos hacer unos ejercicios de repaso y la prueba entonces la podemos tomar el día martes 16. ¿Sí? El día martes 16 estaríamos tomando la pruebita, ¿sí? Y eh, con eso estaríamos concluyendo el ciclo. Luego, si es que alguien ya se queda en supletorios, veríamos cuándo son las fechas, que no estoy muy seguro cuándo son las fechas de recuperación. Pero ese sería más o menos el cronograma que vamos a desarrollar de aquí hasta la próxima semana. Listo, chicos. Tal vez alguna pregunta, consulta. No. Bueno, entonces les cargo hoy noche la tarea para que lo desarrollen mañana y nos estamos conectando el día miércoles. Sí, que tengan una buena mañana, chicos. Gracias, economista. Igualmente, profe. Hasta mañana, profe. Hasta luego.